¿Qué tal, comunidad del último huésped? Me llamo Alma. Desde que era muy pequeña, mi mamá me enseñó a hacer distintos tipos de masajes. Ella se dedicaba a ayudar a la gente del pueblo, siempre desde algo muy sencillo. No se decía curandera ni mucho menos bruja. Lo suyo eran los masajes, los remedios caseros y ciertas técnicas para aliviar dolores, tensiones y malestares que la medicina común muchas veces no alcanzaba a resolver. A nuestra casa llegaban muchas personas. Algunas solo buscaban alivio físico, otras llegaban cargando algo más pesado. Había quienes confundían a mi mamá y pensaban que podía quitar amarres o deshacer trabajos, y ella siempre dejaba muy claro que no hacía ese tipo de cosas. Decía que no se metía con eso y que lo suyo era ayudar al cuerpo, aunque con el tiempo entendí que eso no era del todo verdad. Mi madre sí tenía la capacidad de ayudar en casos más complicados, pero sencillamente no lo hacía. Decía que muchas personas cargan cosas negativas encima y que no todo el mundo merece ser ayudado. Nunca lo decía con mala intención. Para ella era una forma de protegerse, porque creía que quien hace cosas malas, tarde o temprano recibe lo mismo de vuelta. Por eso solo ayudaba en casos muy específicos, gente cercana o personas que de verdad estuvieran pasando por algo muy fuerte. El resto simplemente los rechazaba con respeto. Decía que así estaba más tranquila y que no quería traer problemas a la casa. Yo crecí viendo todo eso y aprendí muchas técnicas de masaje. También varios remedios caseros que ella me enseñaba con paciencia, como si supiera que algún día los iba a necesitar. Nunca me obligó, pero siempre me decía que era bueno saber ayudar, aunque no siempre fuera correcto hacerlo. Mi mamá era madre soltera y yo vivía sola con ella. Éramos todo lo que teníamos. Cuando ella falleció, el mundo se me vino encima. Yo tenía 22 años cuando dejó este mundo, y la pérdida fue demasiado fuerte para mí, porque era la persona que más amaba y la única familia que conocía. Además, no teníamos nada. La casa donde vivíamos era rentada y seguir ahí me lastimaba mucho. Así que decidí irme. Tal vez estaba huyendo de los recuerdos, de los fantasmas que me dejó su ausencia, pero en ese momento empacar lo poco que consideré necesario y marcharme fue lo único que pude hacer. Así fue como llegué a la ciudad. Y créanme cuando les digo que llegar a un lugar completamente desconocido no es fácil. Todo me parecía enorme, ruidoso y ajeno. Aún así, poco a poco me fui adaptando. Conocí a algunas personas y empecé a moverme como pude. Había días en los que lloraba sin parar, porque todo se me hacía cuesta arriba. En esos momentos le pedí a mi mamá que me ayudara, donde quiera que estuviera. Le prometía que yo iba a poner todo de mi parte para salir adelante, aunque por dentro me sintiera perdida. Pasó casi un año saltando de un trabajo a otro, hasta que una conocida me recomendó entrar a una escuela de masajes. Me lo dijo porque sabía que yo ya tenía conocimientos y que eso podía facilitarme las cosas. Al principio la idea no me convencía del todo, pero insistía mucho y me hablaba de una prima suya que se dedicaba a eso y ganaba buen dinero. En ese tiempo yo apenas lograba llegar a fin de mes. Tenía algunos ahorros guardados y me dije que podía usarlos para pagar la escuela. El curso duraba 2 años y para mi sorpresa terminé disfrutándolo. Conocí a varias personas y formé amistades sinceras, algo que no me había permitido desde que llegué a la ciudad. Pero la persona de la que hoy les quiero hablar se llama Ivana. Ella fue quien más se acercó a mí durante esos 2 años. Me decía que podía trabajar con ella porque estaba planeando abrir un spa. Quería ofrecer un servicio distinto, algo más completo, y además permitir que sus terapeutas fueran libres de aplicar lo que sabían. Ivana sabía que yo tenía conocimientos sobre remedios, limpias y ciertas prácticas que me enseñó mi madre, y eso le interesaba mucho. Durante ese tiempo me hablaba seguido de su proyecto. Me decía que le gustaría que yo la ayudara desde el inicio. Incluso llegó a decirme que podríamos ser socias y trabajar juntas. Para mí eso significaba mucho. Sentía bonito creer que tenía una amiga en quien podía confiar y que por fin alguien estaba apostando por mí.
Así que cuando terminé la escuela de masajes, comencé a trabajar con ella. Los primeros meses fueron bastante normales. Ivana sacó un préstamo en el banco para habilitar el lugar. Puso algunas cabinas, una pequeña recepción y lo básico para que el spa funcionara. No era nada lujoso, pero se sentía ordenado y suficiente. Además de mí, había otras mujeres trabajando ahí. En general podría decir que me llevaba bien con todas, o al menos existía un trato cordial. No soy de hablar mucho ni de andar contando mi vida. Aún así procuraba ser respetuosa y amable con mis compañeras, porque entendía que todas estábamos ahí por lo mismo, para trabajar. Con el tiempo empecé a notar algo que me llamaba la atención. Ivana ofrecía otro tipo de servicio, algo que ella llamaba servicio a domicilio. En teoría era sencillo. La terapeuta tenía que ir a cierto lugar para dar el masaje. Pero desde que me lo mencionó, supe que había algo que no me estaba diciendo del todo. Ivana hablaba de atenciones extras para el cliente y decía que ese tipo de servicio se pagaba casi al triple de lo que ganábamos en el spa. Había ocasiones en las que, según ella, una sola sesión podía dejarte lo mismo que un día completo de trabajo en las cabinas. Me lo decía como quien da un consejo sin presión, pero también dejando claro que era una gran oportunidad. Incluso llegó a decirme que yo era perfecta para ese tipo de trabajo, que era muy dedicada, que sabía dar buenos masajes y que además tenía un cuerpo bonito y un rostro llamativo. Decía que eso les gustaba mucho a los clientes. Fue en ese momento cuando entendí por dónde iba realmente la cosa. Yo no estaba en contra de lo que algunas de mis compañeras hacían. Había al menos 2 que también daban servicios a domicilio. No las juzgo porque respeto las decisiones de cada quien y entiendo que todas tenemos necesidades distintas. Pero en lo personal, sentía que no había estudiado tanto para terminar haciendo algo que no iba conmigo. Yo ya tenía algo estable, y aunque no eran grandes cantidades, me permitían vivir. Además, no me gustaba la idea de ir a darle un masaje a un desconocido, en un lugar que no me inspiraba confianza, y mucho menos ofrecer atenciones que iban en contra de lo que yo creía correcto. Ivana nunca me insistió directamente con ese tema, al menos no de manera abierta, pero con el tiempo me di cuenta de que ella misma era quien más trabajaba dando servicios a domicilio. A decir verdad, casi no atendía en el spa. Su trabajo consistía exclusivamente en ir a las casas de los pacientes. Poco a poco mis pacientes comenzaron a darse cuenta de que yo no solo daba masajes. Mientras trabajaba, les compartí algunos consejos para ciertos malestares. Les decía qué podían beber cuando tenían algún dolor específico o en qué punto del cuerpo presionar cuando sentían estrés acumulado. Eran cosas sencillas, pero muchas veces les ayudaban más de lo que imaginaban. Algo que también debo mencionar es que por alguna razón, yo sentía de una manera muy fuerte la energía de las personas que se atendían conmigo. Era como si pudiera leerlas a través del masaje. Sin necesidad de que hablaran, podía percibir dónde cargaban el estrés y también las emociones que traían encima en ese momento. El cuerpo me daba señales muy claras, y eso me permitía darles consejos un poco más completos. No voy a negar que había personas que llegaban con cosas muy pesadas. Eso me hacía recordar cuando ayudaba a mi madre en sus sesiones. Recordaba cómo ella identificaba cuando alguien traía algo oscuro encima, cuando había brujería de por medio, o cuando sencillamente la persona no era buena y tenía intenciones extrañas. Yo no buscaba sentir ni saber esas cosas. No era algo que deseara tener, simplemente ocurría. En algunas ocasiones me sentí incómoda durante ciertos masajes, y no porque la situación se volviera rara, sino porque la energía de la persona era demasiado pesada. Se sentía en toda la cabina, como si el aire se volviera espeso. Hubo pacientes a los que decidí no volver a atender. Algunas personas regresaban y pedían agendar conmigo, pero yo le decía a la recepcionista que las pasara con alguien más. No era rechazo ni mala intención. Simplemente sentía que su energía no era compatible con la mía. Algo muy parecido me ocurría cuando observaba a mis compañeras que daban servicios a domicilio. En ocasiones las veía llegar y sentía una carga muy fuerte alrededor de ellas.
Yo podía notar cuando esa energía no venía de la persona en sí, sino que se les había pegado en otro lugar. La mayoría de mis compañeras tenían muy buena vibra, pero a veces, después de ir a trabajar fuera del spa, regresaban distintas, como si la energía del lugar o del cliente se les hubiera adherido y caminara con ellas de regreso. No es fácil de explicar, pero era como si algo oscuro las acompañara. Recuerdo muy bien una ocasión en particular. Matilda, una de las chicas que daba servicios a domicilio, se acercó a mí y me pidió que le diera un masaje. Me dijo que sentía una pesadez horrible en el cuerpo y que llevaba varias noches teniendo pesadillas. No era ningún secreto entre nosotras que yo aprendí algunas cosas sobre energías y curaciones cuando era más joven. Por eso de vez en cuando mis compañeras se acercaban a mí para pedirme ese tipo de ayuda. Cuando comencé a darle el masaje a Matilda, sentí algo muy extraño. Su piel estaba tensa, casi dura, como si estuviera tocando cartón. Además estaba muy fría. A mí me hormigueaban los dedos y sentía una incomodidad que no era normal. Ella me contó que había ido a atender a un paciente y que después de eso comenzó a sentirse mal. Me dijo que era un hombre de alrededor de 50 años, muy educado y amable, pero que su rostro se veía raro, como si mezclara tristeza con desespero. A partir de esa noche comenzaron las pesadillas. La mujer soñaba siempre con un hombre sin rostro que la seguía a todas partes. A veces aparecía en la calle y otras dentro de la cabina, mientras ella daba un masaje. Decía que siempre lo veía parado en una esquina, observándola. Yo le di algunos consejos para ayudarla a sentirse mejor. Le recomendé ciertos brebajes que conocía y que servían para calmar el cuerpo. También le dije que antes de dormir pusiera un caminito de sal en la puerta de su habitación. Le expliqué que eso ayudaría a que las malas energías salieran y la dejaran descansar tranquila. No pasó ni una semana cuando Matilda se me acercó de nuevo y me dijo que había funcionado. Mi madre siempre me explicó que este tipo de energías se pegan cuando una persona está atravesando por una situación muy complicada en su vida. No necesariamente porque sea alguien malo, sino porque el dolor cuando es muy fuerte también se transmite. Ella ponía ejemplos muy claros. Decía que cuando alguien sufre por la partida de un ser querido, por un desamor profundo o por algún trauma reciente, su energía se vuelve inestable. Y si tú convives con esa persona, aunque sea por poco tiempo, y además eres susceptible o estás pasando por un momento vulnerable, esa carga se te puede pegar sin que te des cuenta. Cada persona lo percibe de manera distinta. En el caso de Matilda, lo negativo que traía ese hombre se manifestó en sueños, en esa figura sin rostro que la seguía a todos lados y que aparecía siempre observándola desde algún rincón. Era la forma en la que su cuerpo y su mente estaban reaccionando a una cosa que no le pertenecía. Y no es que ese hombre fuera una mala persona. Yo estaba segura de eso. Simplemente debía estar pasando por un problema muy fuerte, y sin querer, Matilda absorbió esa energía durante el masaje. Matilda me pidió consejos para protegerse. Tenía miedo de volver a sentirse así, y no quería que le ocurriera de nuevo con otro paciente. Hay muchas personas que creen que un solo amuleto puede protegerlos de todo, o que un talismán sirve para cualquier situación. Pero no es así. Existen energías distintas y no todas se enfrentan de la misma manera. Yo le recomendé algo muy sencillo. Le dije que cuando fuera a dar un masaje, llevara en su bolsa una pequeña botella con aceite de oliva y orégano, y que le agregara un poco de agua bendita. Puede sonar raro para algunos, pero yo soy testigo de que muchas veces funciona. Esa mezcla se debe tallar ligeramente en las muñecas de las manos, solo un poco, y después rezar un Padre Nuestro. Ese es un escudo básico que mi madre me enseñó. Sirve para protegerte de energías que no son intencionadas. Es decir, cuando alguien no quiere hacerte daño, pero sin querer te transmite lo que está cargando. Con el paso del tiempo comenzaron a llegar pacientes un poco extraños al spa. Yo los reconocía de inmediato. Sabía que no venían buscando un masaje normal, sino el tipo de servicio a domicilio que solían hacer Ivana y algunas de mis compañeras. En varias ocasiones cuando yo salía a la recepción,
Esos hombres se me quedaban viendo de una manera que no me gustaba. Era insistente, como si me estuvieran evaluando. Eso me hacía sentir incómoda y prefería regresar rápido a mi cabina. Hubo una ocasión en la que uno de ellos incluso bromeó, diciendo que si yo no estaba disponible para un servicio especial. En ese momento me sentí como un producto. No supe qué decir. Durante ese tiempo, Ivana comenzó a comentarme cada vez más seguido que había pacientes interesados en mí. Me vendía mucho la idea de que iba a ganar buen dinero, que todo iba a estar bien y que ella me iba a cuidar. Decía que no pasaba nada, que se podían poner reglas y aún así ofrecer ese tipo de servicio. Me repetía que yo era muy bonita y que había muchos hombres dispuestos a pagar bastante por un buen masaje conmigo. Yo veía cómo algunas de mis compañeras tenían más dinero, se daban más facilidades y vivían mejor. Había quienes ya ni siquiera trabajaban en el spa y se dedicaban exclusivamente a esos servicios especiales. Aún así, algo dentro de mí me decía que no estaba bien. Pensaba mucho en mi mamá, en todo lo que trabajó para sacarme adelante y en cómo siempre lo hizo de manera honrada. Me decía a mí misma que yo también podía seguir ese camino. Pero Ivana comenzaba a molestarse cuando yo le decía que no. En algunas pláticas me llamaba ingenua y decía que no sabía aprovechar las oportunidades. Nos llevábamos bien, incluso a veces teníamos un humor pesado entre nosotras. Pero hubo momentos en los que sentí que Ivana era demasiado insistente. Eso me ponía en una posición que no me gustaba nada. Yo nunca he sido buena para decir que no y tampoco me gusta generar conflictos, pero era consciente de que esa insistencia no iba a traer nada bueno. Además, empecé a notar cosas raras en el trabajo. Como en cualquier lugar, había días con muchos clientes y otros más tranquilos. Pero de pronto mis compañeras siempre tenían pacientes, y yo con suerte atendía 2 al día. Eso no me parecía justo. Esto cambió de una semana para otra, y fue lo que más me llamó la atención. Incluso una vez una clienta habitual me mandó mensaje para agendar conmigo. Me dijo que en recepción le habían comentado que yo tenía el horario lleno, cuando eso no era verdad. Yo tenía espacios libres ese día. Ahí fue cuando entendí que Ivana me estaba cerrando las puertas dentro del spa. La sensación que tuve fue horrible. Era como si me estuviera empujando de manera indirecta a aceptar los servicios a domicilio. No entendía con qué intención hacía eso, sobre todo porque siempre se había portado amable conmigo. Se lo mencioné en una ocasión y ella dijo que no era verdad, pero inmediatamente volvió a sacar el tema de un hombre que estaba muy interesado en mí. Decía que estaba dispuesto a pagar muchísimo dinero por un masaje, hasta 20 veces más de lo que yo cobraba normalmente por sesión en el spa. Yo le dije que no quería ese tipo de cosas, que no me sentía cómoda y que no me gustaba que me obligaran a hacer algo que no quería. Eso claramente la ofendió. Ivana me respondió que las reglas del spa estaban cambiando y que sus empleadas tenían que adaptarse a las nuevas políticas que ella estaba estableciendo. Y aunque lo dijo con una sonrisa, para mí sonó más a una amenaza. Fue entonces cuando las cosas extrañas comenzaron a pasar dentro del consultorio. Y no solo en mi cabina, sino prácticamente en todas. Antes de contarles los sucesos que varias masajistas empezamos a presenciar, quiero decir algo que no había mencionado. Como les conté antes, Ivana también ofrecía servicios a domicilio. Al principio ella me pedía que le diera masajes para liberar energía. En algunas ocasiones incluso le hacía limpias muy sencillas, nada elaborado. Pero después de que yo me negué a trabajar fuera del spa, comenzó a pedirme menos favores. No sé si era por pena o porque no quería sentirse comprometida conmigo. El caso es que empecé a notarla distinta, de mal humor, cansada y al mismo tiempo nerviosa. Esa sensación no se quedaba solo en ella, se contagiaba al lugar y a quienes trabajábamos ahí. La energía que Ivana desprendía ya no era la suya, se sentía como si viniera pegada desde otro lado. Eso se fue notando poco a poco. En ocasiones le respondía mal a sus empleadas. A veces ni siquiera se presentaba a trabajar. Cuando la veía estaba muy pálida y con ojeras marcadas. Siempre parecía estar buscando conflicto con la gente a su alrededor, y ella no era así.
En esos 2 meses todo le molestaba. Tenía una actitud que yo no le conocía. Mi madre decía que cuando alguien carga una energía oscura durante mucho tiempo, esta empieza a manifestarse en el entorno. Por eso las limpias son importantes, sobre todo cuando uno siente una pesadez que no es normal. La primera cosa extraña que me ocurrió fue en mi cabina. Yo soy sensible a las presencias, pero nunca me había pasado algo así estando completamente sola. Normalmente esas sensaciones aparecían después de atender a alguien con una carga muy fuerte, no de la nada. Ese día estaba hincada acomodando las cremas cuando sentí una presencia muy grande detrás de mí, como si alguien estuviera parado a centímetros de mi espalda. Me quedé quieta por un instante, me di la vuelta y no había nada, solo la camilla y la puerta de salida. Aún así sentía como si alguien me estuviera poniendo las manos sobre los hombros. Esa es la única forma en la que puedo describir la pesadez. Empecé a rezar en voz baja, como me enseñó mi madre. En ese momento el vaso de cristal donde ponía el agua se cayó al suelo y se rompió. Lo extraño fue el sonido. Yo estaba de espaldas a esa esquina. Primero escuché como si algo hiciera clic, luego el vidrio rompiéndose y después el golpe contra el piso. Eso sí me asustó. Salí de inmediato de la cabina. La recepcionista me vio pálida y me preguntó qué había pasado. Le dije que se me había caído algo y que necesitaba una escoba. No quise asustarla ni decirle lo que realmente sentí. Más tarde, ya con la cabeza un poco más fría, me di cuenta de algo que me preocupó mucho. La sensación era exactamente la misma que Ivana traía consigo últimamente, como si esa energía se hubiera metido a mi cabina. Y supe que seguramente yo no había sido la primera. Unos días después, mientras doblaba toallas con otra masajista, le pregunté si no sentía una pesadez extraña en el lugar desde hacía algunas semanas. En el fondo quería que me dijera que no, pero me dijo que sí. Me contó que hacía pocos días le había pasado algo muy extraño. Ella era una masajista de confianza de Ivana, y en ocasiones se quedaba más tarde cuando había pacientes con horarios especiales. Tenía copia de las llaves. Cuando terminó, se quedó arreglando su cabina para dejarla lista para el día siguiente. Salió un momento a la recepción y dejó la puerta abierta. Entonces escuchó claramente cómo alguien se acostaba en la camilla. Era el sonido inconfundible de cuando una persona se sube y se deja caer. La madera crujió y de pronto se escuchó como si alguien soltara todo su peso sobre la cama. Se quedó paralizada. Encendió todas las luces de la recepción y no dejaba de ver hacia su cabina. Se acercó con cuidado y por unos segundos ya no escuchó nada. Decidió apurarse, dejó la cabina como estaba y se fue hacia la salida. Cuando ya estaba por irse volvió a escuchar el mismo sonido, pero esta vez desde otra cabina. Y en ese momento el spa estaba completamente solo. Solo quedaba ella. Mientras me contaba todo esto, me mostró los brazos. Tenía la piel erizada. Yo sé cuando alguien miente y ella decía la verdad. El miedo se le notaba en la cara. Me dijo que al día siguiente llevó agua bendita en un atomizador y roció su zona de trabajo. No comentó nada con nadie porque pensó que hablarlo podía traer más cosas extrañas. Eso había pasado apenas unos días antes, justo como lo que me había ocurrido a mí. Unos días después ocurrió algo que terminó de romper por completo la relación con Ivana. Otra de mis compañeras me comentó que ella estaba diciendo que todo lo extraño que pasaba en el spa era culpa de una brujería. Lo peor es que esa brujería, según Ivana, venía de mí. Para ese momento Ivana ya se había alejado por completo. Ya no era la amiga con la que platicaba, ahora solo era mi jefa. Yo pensaba que su actitud tenía que ver con que me había negado a aceptar los servicios extra que ofrecían algunas masajistas en domicilios particulares, moteles y otros lugares. Nunca imaginé que la razón fuera otra. Fue Guadalupe quien me lo dijo directamente. Me contó que Ivana comentaba que yo era una bruja y que todo lo que estaba ocurriendo era por mi culpa. Justo en esas fechas las ventas habían bajado un poco. No era algo alarmante, pero sí se notaba que había menos clientes que meses atrás. Mi jefa comenzó a señalarme como responsable.
Decía que era porque yo sabía hacer curaciones especiales y porque ayudaba a las compañeras cuando se sentían raras después de atender a ciertos pacientes. Eso, según ella, estaba provocando todo. Guadalupe me contó que en una ocasión, mientras terminaba de atender a un paciente, sintió claramente cómo alguien le agarró el tobillo con mucha fuerza. Me dijo que el toque fue muy frío, tanto que el frío se le quedó pegado a la piel por unos segundos. Se echó hacia atrás del susto, creyendo que alguien se había quedado, pero cuando miró al suelo no había nada. El contacto se desvaneció poco a poco, pero la sensación no se le fue en todo el día. Juraba que alguien le había apretado el tobillo con fuerza. Además de eso, en el spa había cámaras de seguridad. No dentro de las cabinas, pero sí en los pasillos y en el cuarto donde guardábamos las toallas. La recepcionista nos comentó que por las noches los sensores se activaban como si alguien estuviera caminando. Hubo una ocasión en la que una cámara comenzó a moverse, como si estuviera siguiendo a una persona. Eran alrededor de las 9 de la noche y la recepcionista estaba sola cerrando el lugar. Dijo que sintió mucho miedo. También mencionó que aun cuando el cuarto de las toallas estaba vacío, el sensor se activaba y marcaba movimiento, como si alguien estuviera presente. Una noche en especial se sintió muy incómoda. En la recepción había 2 cámaras. Una enfocaba para donde ella estaba sentada y la otra apuntaba justo al lado contrario, frente a ella. Esa segunda cámara no podía captar su movimiento. Mientras estaba por cerrar y terminaba unas cosas en la computadora, el sensor de esa cámara se encendió. Era como si alguien estuviera parado frente a ella, del otro lado de la recepción. La recepcionista dijo que se asomó con cuidado y no vio nada, solo sombras, porque las luces ya estaban apagadas. Los rumores comenzaron a correr entre todas. Se decía que pasaban cosas extrañas en el spa. Y todo, absolutamente todo, Ivana lo estaba atribuyendo a mí y mi supuesta brujería. Eso me molestó mucho. Yo jamás hice nada con mala intención. Siempre ayudé cuando me lo pidieron y estuve de su lado, incluso cuando Ivana me solicitaba cosas especiales. Me parecía absurdo que ahora intentara usar eso en mi contra. Decía que la mala racha del spa era mi responsabilidad, que yo quería que a ella le fuera mal, como si le tuviera coraje o algún tipo de rechazo. Llegó un punto en el que empecé a pensar en no volver a presentarme a trabajar. Consideré buscar otra alternativa por mi cuenta, o incluso comenzar a dar masajes desde mi casa y promocionarme como independiente. No me gustaba que se hablara mal de lo que yo hacía, ni que se distorsionaran mis intenciones. Todo cambió el día en que Ivana llegó a mi cabina. Entró sin tocar, con el rostro desencajado y la voz alterada. Me gritó que ya no quería que trabajara con ella, que sacara mis cosas lo antes posible y que no regresara jamás. Decía que yo le estaba haciendo brujería. Para ese momento yo ya me sentía incómoda en el spa. Percibía que algunas de mis compañeras también dudaban de mí, aunque nunca me dijeron nada directamente. Y eso me dolía, porque yo jamás haría algo así. Siempre he creído que todo lo que uno hace se regresa, y le tengo mucho respeto al karma. Ivana seguía gritándome. Me acusaba de intentar volverla loca, de arruinar su negocio y su vida. Yo estaba muy asustada. Su manera de hablar, su mirada, todo en ella me daba miedo. Temía que se me fuera encima, así que traté de mantener la calma para no alterarla más y para no perder el control yo. Decía que yo me metía en sus sueños, que le mandaba energías oscuras para asustarla en su casa y que por mi culpa todo se estaba echando a perder. Me gritaba tantas cosas que ni siquiera entendía bien a qué se refería. Empecé a llorar en silencio. Como pude, tomé lo más importante y lo metí en una bolsa de plástico. Ella estaba detrás de mí gritándome que era una bruja, que le había hecho magia negra y que no quería volver a verme en su vida. Mis manos temblaban mientras acomodaba mis cosas. Me tragué el orgullo, no quise responderle. Solo lloraba en silencio, con las lágrimas resbalándome por el rostro, intentando que la situación no se descontrolara. Fue una de las experiencias más humillantes que he vivido.
No entendía por qué me estaba tratando así, pero me repetía a mí misma que no debía dejar que eso me rompiera. Recordé algo que mi madre siempre me decía, que si tú sabes que estás haciendo las cosas bien, no necesitas discutir con nadie. Y yo sabía que no le estaba haciendo daño a nadie. Ese día me dio mucha vergüenza salir del spa. La recepcionista me miraba con tristeza, y de reojo vi a algunas de mis compañeras asomarse desde sus cabinas. Salí de ahí con la cabeza baja. Cuando llegué a mi casa me sentí devastada. No pude levantarme de la cama en todo el día. Lloré sin parar. Le pedí a mi mamá que me diera fuerza, que me ayudara a entender por qué me estaban señalando y lastimando de esa manera si yo no había hecho nada malo. Me sentía tan confundida que incluso pensé en leer las cartas. Era algo que sabía hacer desde hacía tiempo, pero que tenía años sin practicar. En los días siguientes, algunas de mis compañeras se acercaron a mí. Me dieron palabras de ánimo, me dijeron que lamentaban lo ocurrido y me recomendaron lugares donde podía buscar trabajo. Una noche, nerviosa y llena de preguntas, decidí consultar las cartas. No voy a entrar en muchos detalles, solo puedo decir que lo que vi me dejó inquieta. Aparecía una presencia muy oscura acompañando a Ivana. No era de ella, venía de alguien más. Según lo que logré interpretar, era una persona obsesionada con ella, alguien que practicaba el ocultismo y la magia oscura. Un hombre que había conocido a través de los servicios a domicilio que Ivana daba como masajista. Las cartas mostraban que llevaban meses viéndose, que ese sujeto había estado influyéndola, desgastándola y lastimándola poco a poco. Todo con la intención de arruinarle la vida para luego tenerla de vuelta y ejercer control sobre ella. No estaba completamente segura de lo que estaba leyendo. Este tipo de lecturas a veces son imprecisas. Aún así sentí una incomodidad profunda, porque todo encajaba. Las manifestaciones en el spa, el deterioro de su salud, su cambio de carácter, tanto físico como mental. Eso me ayudó a entender por qué me culpaba a mí, por qué su desprecio era tan fuerte. Tal vez alguien le estaba metiendo ideas en la cabeza. No quise seguir indagando, no me gusta meterme en la vida de los demás. Así que cerré la baraja y guardé las cartas. Intenté dormir esa noche, pero no pude. El recuerdo de Ivana no se iba de mi mente. Había cambiado demasiado en muy poco tiempo. Y aunque yo ya no trabajaba ahí, no podía dejar de preocuparme. Jamás en mi vida sentí algo tan oscuro alrededor de una persona como lo sentí en ella. Conforme pasaron las semanas me fui enterando de más cosas por las compañeras que siguieron trabajando en el spa. Algunas todavía me escribían y me contaban lo que estaba ocurriendo ahí dentro. Decían que Ivana llevó a un hombre para hacer una limpia de la propiedad. Desde que lo vieron, a varias les dio muy mala espina. Era un sujeto con tatuajes extraños en el cuello y en los brazos. Tenía símbolos raros y una mirada que incomodaba. Varias coincidían en lo mismo, que no les gustaba cómo las observaba, como si las estuviera midiendo. Ese hombre incluso se ofreció a hacerles limpias a las chicas que trabajaban ahí. Decía que podía ayudarlas, pero muy pocas aceptaron. No les daba confianza. Algo en él no se sentía bien. Lo peor fue que nada mejoró. Al contrario, las chicas comenzaron a sentirse aún más incómodas. Decían que escuchaban pasos dentro de sus cabinas cuando estaban solas. En ocasiones, mientras daban masajes, las puertas se abrían sin que nadie estuviera fuera. Una de ellas me confesó que sentía que sus clientes salían peor de cómo entraban, como si el masaje, en lugar de relajarlos, los dejara nerviosos y alterados. Empezaron a perder pacientes que ya tenían tiempo atendiéndose con ellas, personas que de pronto no regresaban. Yo intenté seguir con mi vida, me repetía que esa situación ya no me correspondía, que no tenía nada que ver con ese lugar ni con esas personas, sobre todo después de cómo Ivana me había tratado y las cosas tan feas que me gritó. Con el tiempo varias de las chicas también se salieron del spa. Me enteré de que ya no soportaban a Ivana. Decían que las quería obligar a trabajar con servicios a domicilio para clientes especiales, de la misma manera en que había intentado hacerlo conmigo. Yo sospechaba que detrás de todo eso estaba el mismo hombre,
el que intentaba manipularla. Seguramente era él quien empujaba esas decisiones y quien quería que las chicas salieran a trabajar fuera con ese tipo de personas. Y aunque no tenía pruebas, sentía que había algo mucho más oscuro detrás de todo. Algo que no se trataba solo de masajes ni de servicios especiales. Llegué a temer por la propia vida de Ivana. Aún así me prometí no buscarla ni acercarme. Pensé que involucrarme podría ponerme en peligro a mí también. Preferí mantener distancia. Pero el destino tenía otros planes. Casi 5 meses después de haber dejado el spa, Iván apareció en mi vida de nuevo. Esa mañana recibí un mensaje suyo en el teléfono. Me pidió verme. Acepté hacerlo en el estacionamiento que estaba fuera de mi departamento. No quería que subiera. Cuando la vi me impactó. Ivana se veía muy mal, estaba muy flaca. Las ojeras se le marcaban de una manera horrible y su piel tenía un color que no era normal. Parecía que no había dormido en días. Su forma de hablar estaba quebrada, como si en cualquier momento fuera a romperse en llanto. Me pidió ayuda. Me dijo que se sentía muy mal, que tenía una descomposición extraña en el cuerpo, que había ido con varios médicos, pero cada uno le daba un diagnóstico distinto. Nadie le decía con claridad qué tenía, como si ni siquiera ellos supieran qué estaba pasando. También me confesó que se había quedado sola, que la gente cercana se había alejado y que ya no tenía a quién recurrir. Me pidió que le creyera, que no la juzgara ni pensara que estaba loca. Me dijo que veía cosas, que en ocasiones observaba una persona muy delgada a lo lejos y que de pronto se acercaba demasiado. La describía como una sombra de una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto por el cabello. No podía verle la cara, solo su silueta torcida y delgada. Me tomó de las manos llorando. Me rogó que le creyera porque sentía que se estaba volviendo loca, que no sabía si todo estaba en su cabeza o si alguien le estaba haciendo algo para destruirla. Yo la miraba sin saber qué hacer. La energía que Ivana traía ese día era una de las cosas más incómodas que he sentido en toda mi vida. Era una mezcla horrible. Era como si alguien hubiera metido varias cosas oscuras dentro de su cuerpo. Lo único que se me ocurre para describirlo es como si de ella saliera humo gris y negro. Estar cerca me hacía difícil respirar. Ni siquiera mi madre me había hablado alguna vez de algo así. No sabía cómo interpretarlo. Me pidió perdón. Me dijo que nunca fue su intención hacerme sentir mal ni rechazada. Me aseguró que ya no creía que yo le hubiera hecho nada, pero que en ese momento sentía un rechazo hacia mí que no sabía explicar. Llorando me pidió que la perdonara. Aunque no quisiera ayudarla, al menos que la perdonara por cómo me corrió del spa y por la humillación que me hizo pasar frente a las demás. Le dije con la voz temblorosa que no pasaba nada. No pude decir mucho más. La incomodidad era insoportable. Sentía como si no estuviéramos solas. Era como si hubiera decenas de presencias alrededor, aplastándonos. Como si estuviéramos encerradas en un espacio muy pequeño y todas esas energías chocaran entre sí. Tenía mucho miedo. Nunca había sentido algo parecido. Así que le mentí. Le dije que estaba pasando por un momento complicado, que tenía un familiar enfermo y que tenía que salir de la ciudad en 2 días, que no podía quedarme. Lo hice porque tenía un presentimiento horrible. Sentía que si la ayudaba, algo de eso se me podía pegar. Imagínense qué tan pesada debía ser su vibra para contaminar un lugar entero y a las personas que estaban ahí. Ivana insistió, incluso intentó hincarse. Yo le dije que no podía ayudarla y que lo sentía mucho. Después de ver a Ivana esa tarde, me quedé con una sensación muy incómoda en el cuerpo. No sabía si había hecho bien en negarme a ayudarla o si estaba abandonando a alguien que en verdad lo necesitaba. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no debía meterme en eso. Al comenzar a subir las escaleras de regreso a mi departamento, sentí las piernas más pesadas de lo normal. Era como si cada escalón me costara el doble. Incluso tuve que detenerme un momento para tomar aire, porque sentía el cuerpo raro, denso. Esa misma noche preparé una mezcla que mi mamá me enseñó para proteger el hogar.
La rocié por las paredes del departamento mientras rezaba el Ave María, caminando despacio, concentrada en cada palabra. Eso me ayudó a sentirme un poco más tranquila, pero no del todo. No podía sacarme a Ivana de la cabeza. Aceptaba sus disculpas. Sentía que estaba entrando en un terreno desconocido, y eso me incomodaba profundamente. Además, había una idea que no dejaba de rondarme la cabeza. Pensaba que tal vez alguien la había enviado a propósito, no solo para buscar ayuda, sino para contaminar también mi vida. Eran muchas teorías que no lograba sacarme de la mente. Antes de acostarme, coloqué sal en la puerta de mi cuarto. También hice pequeñas cruces de sal en las 4 esquinas de la cama. Aún así sentía que había una presencia dentro de la casa, como si la protección no fuera suficiente. Mi mamá siempre me decía que en muchas ocasiones los sueños son la puerta de entrada para las presencias oscuras. Que cuando alguien empieza a tener pesadillas constantes o sueños extraños, es porque algo está intentando invadir su espacio. Por eso los sueños pesados suelen aparecer cuando una persona trae malas energías encima o está atravesando un caso de brujería. Esa noche me acosté muy agitada. Intenté dormir, pero varias veces sentía que me faltaba el aire. Era como si el pecho se me cerrara y no pudiera respirar bien. En un momento incluso me senté en la cama, con las piernas cruzadas, mirando fijamente hacia la puerta del cuarto. Me imaginaba que había alguien recargado del otro lado de la madera, como si estuviera escuchando, esperando a que yo me durmiera. Esa sensación ya la había vivido antes y no me gustaba nada. Me recordaba cuando era niña y mi mamá ayudaba a ciertas personas en la casa. Sentía que algunas cosas se quedaban y se acercaban a mi cuarto. En más de una ocasión incluso llegaron a tocar la puerta. Esa noche sentía que había alguien del otro lado, esperando el momento justo para comenzar a tocar. Con lo poco que pude dormir, alrededor de las 5 de la mañana decidí levantarme. Cuando encendí la luz, lo primero que vi me heló el cuerpo. La sal que había puesto en la puerta estaba toda regada. No parecía que se hubiera caído sola. Estaba esparcida como si alguien la hubiera movido con los dedos, de arriba para abajo, marcando líneas irregulares. El miedo me recorrió por completo. Como pude me levanté, tomé agua bendita y la rocié por toda la casa una vez más. Esta vez, mientras lo hacía, recé el Padre Nuestro con la voz temblorosa. En los días siguientes intenté enfocarme en mi trabajo y seguir con mi rutina. Me repetía que tenía que avanzar y dejar todo eso atrás. Sentía como si Ivana me llamara con el pensamiento. Esto es algo más común de lo que la gente cree. Cuando una persona no deja de pensar en ti, cuando te necesita de verdad, esos pensamientos suelen llegar. Empiezas a imaginarla sin querer. Su imagen aparece de pronto en tu mente, aunque no lo busques. Pasa mucho cuando alguien está enamorado, pero también cuando hay obsesión. En el caso de Ivana, yo sentía que era porque realmente necesitaba mi ayuda. El problema era que ella cargaba tanta oscuridad encima que esa misma oscuridad absorbía sus pensamientos. Y al pensar tanto en mí, de alguna manera me los estaba enviando. Fue entonces cuando en mi departamento comenzaron a pasar cosas extrañas. Yo ya tenía un cuarto acondicionado para dar masajes. Atendía clientes, sobre todo personas mayores y mujeres. Me sentía tranquila con eso. Era un ambiente distinto, mucho más ligero que el del spa, pero poco a poco el cuarto de masajes comenzó a sentirse pesado. En ocasiones, estando en la sala, escuchaba claramente cómo la puerta se abría. O llegaba a casa y encontraba la puerta abierta, aun cuando yo estaba segura de haberla dejado con seguro. Al principio intenté no darle importancia. Pensé que tal vez yo misma la había dejado así. Pero las cosas comenzaron a intensificarse. Empezaron las manifestaciones más fuertes. Comencé a ver una figura dentro de la casa. No era una mujer como Ivana la describía. No encuentro una manera lógica de explicarlo, pero era como una persona que se movía de una forma antinatural. Se desplazaba como una araña. No sé si conocen las tarántulas, esas arañas grandes que suelen encontrarse en la sierra.
Así se movía esa cosa. La primera vez que la vi directamente fue en una esquina de la pared. Recuerdo ese momento con un escalofrío que todavía me recorre el cuerpo. Acababa de despedir a una clienta, y cuando regresé a la sala, la vi en la esquina donde estaba la televisión. Era como una figura oscura pegada a la pared. Comenzó a moverse lentamente, arrastrándose como una tarántula. Hasta el día de hoy, siento que las piernas me pesan y se me cierra la garganta. Era como una mancha negra con extremidades alargadas y distorsionadas. Se desplazaba despacio hacia otra esquina, pero yo sentía que en cualquier momento se me iba a venir encima. En mi mente comencé a repetir una y otra vez el Padre Nuestro. También le pedí a San Miguel Arcángel que me cuidara. Yo sabía que esa presencia era una manifestación de toda la oscuridad que Ivana cargaba, y de alguna manera llegó hasta mí, sin saber si lo hizo de forma consciente o sin querer. Cerré los ojos e intenté respirar, pero aún así sentía cómo esa cosa bajaba por la pared y se acercaba. La sentí prácticamente frente a mí. Les juro que podía percibir el roce, como si algo muy áspero estuviera a centímetros de mi piel, sin tocarme. Comencé a gritar el nombre de mi vecino con todas mis fuerzas, esperando que me escuchara. Pasaron un par de minutos que se me hicieron eternos, hasta que escuché que tocaban mi puerta preguntando qué estaba pasando. En ese momento abrí los ojos. No había nada frente a mí, pero yo estaba temblando, respirando con dificultad y llorando sin poder controlarme. Aquella cosa era horrible. Después de todo lo que pasó, hice lo único que sentí correcto. A la distancia intenté mandarle bendiciones a Ivana. Rezaba por ella, pedía que encontrara paz y que todo eso que la estaba rodeando se alejara de su vida. Pero también tengo que ser honesta. En ese momento no quería nada que tuviera que ver con ella. Me buscaba mucho por mensajes y yo ya no sabía cómo manejar la situación. No quería ser grosera ni lastimarla más, así que tomé una decisión difícil. Cambié de número y corté el contacto. Les pido que me entiendan. Era algo que yo no podía manejar. Genuinamente no quería meterme en algo tan oscuro como lo que mi cuerpo estaba percibiendo. Hubo incluso un tiempo en el que tuve que parar mi trabajo. Sentía que mi espacio estaba contaminado. Me daba la impresión de que las personas que venían a darse masajes conmigo se iban cargando algo encima, y eso me aterraba. Sobre todo porque la mayoría eran personas mayores, gente buena que solo buscaba alivio. Así que dejé de atender por un tiempo. Lo que hice fue rezar todas las noches, encender veladoras y pedir por la recuperación de mi amiga. Eso me ayudaba a sentirme un poco más tranquila. Al menos esa figura horrible, esa cosa con forma de araña y cuerpo humano, ya no se me volvió a aparecer directamente. Aunque eso no significaba que todo hubiera terminado. En ocasiones sentía que la veía de reojo. Me ponía muy nerviosa. Aún así le pedí a mi mamá que me ayudara, que intercediera para que todo volviera a la normalidad en mi vida. Había momentos de debilidad en los que quería ayudar a Ivana, pero algo dentro de mí me lo impedía. Sentía que era una trampa, como si algo me estuviera llamando y yo no debía responder. Me ponía unas gotas de agua bendita detrás de las orejas y colocaba un rosario bajo la almohada. No podía evitar dormir con las luces encendidas. La oscuridad me incomodaba demasiado. Hasta que una noche llegó la noticia. Una excompañera del spa me escribió para preguntarme si iba a ir al entierro de Ivana. Yo no sabía nada. No estaba enterada de que había fallecido. La noticia me tomó por sorpresa. En ese instante sentí un dolor muy fuerte en el estómago. Fue como si algo se me apretara por dentro. Y al mismo tiempo comencé a llorar. No quiero que lo tomen a mal, pero entre el llanto sentí una especie de alivio. Como si por fin pudiera respirar. Como si una carga enorme se hubiera cortado de raíz. Todo lo que había pasado me había llenado de miedo y de incertidumbre. Y en el fondo, aunque me doliera aceptarlo, sentía que su fallecimiento también ponía un alto a toda esa oscuridad que había comenzado al entrar en mi vida. Yo no fui a su entierro. No me sentí capaz.
Aún así recé un rosario por ella y pedí por su descanso. Preferí recordarla con cariño, como la persona que fue antes de que todo se torciera. Sé que Ivana no era una mala persona. Estoy convencida de eso. Creo que hubo alguien detrás de ella, alguien que intentó manipularla y usarla. Hasta el día de hoy hay muchas cosas que no tienen sentido, pero lo único que logro entender es que tal vez ese hombre intentaba llegar a las chicas que trabajaban con ella, obligarlas a hacer cosas que no querían, arrastrarlas a algo mucho más oscuro. Ahora solo intento estar tranquila, llevar una vida normal. Tengo mi consultorio en casa, mis pacientes, y gracias a Dios me va bien. Casi nadie sabe que puedo ayudar como mi madre lo hacía. Es algo que prefiero mantener en secreto. No porque no crea en ello, sino porque le tengo miedo a todo lo que tenga que ver con la oscuridad y la magia negra. Tal vez fue un don que Dios me dio, pero no sé cómo usarlo del todo. Y por ahora prefiero ayudar de la manera más simple y limpia que conozco, así como mi mamá me enseñó. Saludos, mis queridos huéspedes. Antes de despedirnos, queremos agradecerte de corazón por habernos acompañado hasta el final de estas historias. Gracias por tu tiempo, por el espacio que nos das en tus noches, en tus trayectos y en tus momentos a solas. Estas historias no solo se cuentan para asustar, sino para recordar que no todo es visible y que a veces el verdadero terror nace de las personas y de sus intenciones. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.